¿Alguna vez has sentido un dolor que no podías explicar con palabras, ni mostrar con una herida visible? Es curioso cómo entendemos el dolor. Desde pequeños, nos enseñan a identificarlo con cosas concretas. Una caída, un golpe, una cortada, vemos sangre, sentimos punzadas, buscamos una cura rápida. Pero, ¿qué ocurre con ese otro dolor? Ese que no deja marcas en la piel, pero pesa en el pecho. Ese que no se puede limpiar con agua oxigenada, ni cubrir con una venda. Hay heridas que no sangran, pero se sienten más vivas que el propio cuerpo. Es una frase que suena poética, pero también encierra una verdad profunda, casi brutal. Habla de las heridas emocionales, psicológicas, existenciales, dolencias silenciosas que no hacen ruido, pero que duelen incluso cuando el cuerpo está en reposo. Vivimos en una sociedad que le da más valor a lo que puede ver. Si no lo puedes fotografiar, no parece real. Si no lo puedes señalar, no parece válido. Y eso hace que muchas personas caminen por la vida con el alma llena de heridas invisibles, sintiéndose incomprendidas, solas, incluso débiles por no superarlo. Pero aquí es donde debemos detenernos. Porque no se trata de debilidad. Se trata de profundidad. Hay experiencias que nos atraviesan por dentro, que dejan cicatrices en nuestra manera de pensar, de confiar, de amar. Son heridas que a veces no sabemos nombrar, pero que están ahí, haciéndose notar en forma de ansiedad, de insomnio, de apatía, o simplemente de esa sensación de estar desconectados del mundo. Esas heridas no se ven, pero se sienten, y muchas veces se sienten más que cualquier otra cosa. Más que el hambre, más que el sueño, más que el cansancio físico. Se sienten porque están vivas, porque se alimentan de lo que somos, de lo que callamos, de lo que evitamos. Y es que el dolor emocional no es un invento, es una realidad. La neurociencia ha demostrado que el cerebro procesa el dolor social como una traición, una pérdida, un rechazo, de manera muy similar al dolor físico. En otras palabras, cuando algo nos rompe por dentro, literalmente duele. Y no es una metáfora. Es biología. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto reconocerlo? ¿Por qué lo ignoramos? En parte por miedo. Porque aceptar que estamos heridos emocionalmente es abrir la puerta a una vulnerabilidad que no siempre sabemos manejar. Y en parte, también, por costumbre, nos han enseñado a aguantar, a endurecernos, a seguir como si nada. Como si sentir fuera una debilidad, como si hablar de lo que duele fuera una pérdida de tiempo. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si reconocer estas heridas fuera el primer paso para curarlas? Porque mientras las ocultamos, mientras fingimos que no existen, les damos más poder. Mientras negamos su existencia, siguen ahí, vivas, latiendo fuerte, a veces con rabia, otras con tristeza, otras con una angustia que no sabemos de dónde viene, pero siempre presentes. ¿Por qué estas heridas que no se ven pueden sentirse más intensas que las físicas? La respuesta no es simple, pero podemos comenzar con una idea poderosa. El cuerpo sana más rápido que el alma. Una fractura puede soldarse en semanas, una herida puede cerrarse en días. Pero el dolor de una decepción, la culpa por un error del pasado, el abandono de alguien que amábamos, pueden quedarse años, a veces décadas, a veces toda la vida. Y es que las heridas emocionales no tienen un solo origen. No hay un solo tipo de golpe que las cause. Pueden nacer de palabras que se dijeron, o que nunca se dijeron, de momentos que esperábamos y nunca llegaron, de afectos que nos negaron, de afectos que perdimos, incluso de heridas que heredamos sin darnos cuenta, de nuestros padres, de nuestras historias familiares, de lo que callaron quienes vinieron antes que nosotros. Lo más complejo de estas heridas es que no siempre sabemos que están ahí. A veces se esconden detrás del estoy bien, del ya pasó, del no importa, pero importan mucho, porque mientras más las ignoramos, más silenciosamente nos van afectando, cambian la forma en que nos relacionamos, nos hacen levantar muros, o nos empujan a buscar aprobación en todo, nos hacen vivir en alerta constante, como si el mundo pudiera volver a rompernos en cualquier momento. Y aquí aparece otro punto fundamental. El cuerpo no olvida lo que la mente intenta enterrar. ¿Has sentido esa tensión constante en los hombros, ese nudo en el estómago, esa presión en el pecho? Muchas veces no se trata de cansancio físico. Se trata de emociones retenidas, de dolores no procesados. Tu cuerpo grita lo que tú callas.
Por eso estas heridas parecen más vivas que el propio cuerpo, porque viven en el cuerpo, lo atraviesan, lo habitan, y muchas veces lo enferman. No es casualidad que el estrés crónico, la ansiedad y la tristeza profunda puedan tener consecuencias físicas reales: fatiga, problemas digestivos, migrañas, insomnio, palpitaciones. El cuerpo es sabio. Cuando algo no está bien en tu interior, él lo dice. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo se enfrenta una herida que no se puede tocar? Primero, reconociéndola, dándole nombre, aunque duela, aunque nos incomode. Y esto no significa dramatizar ni vivir atrapados en el pasado. Significa darnos el permiso de validar nuestro propio dolor sin juzgarlo, porque no hay medida única del sufrimiento. Lo que para alguien puede parecer insignificante, para otro puede ser una fractura en su historia, y ambos merecen ser escuchados. Segundo, dándonos tiempo. Las heridas internas no siguen el ritmo del calendario. No sanan en una semana ni en un mes. A veces parece que avanzamos y luego retrocedemos, pero eso también es parte del proceso. No es lineal, y está bien así. Y tercero, abriendo espacio para sentir, no para quedarnos atrapados, sino para dejar de pelear contra lo que sentimos. Porque muchas veces, el sufrimiento más profundo no viene de la herida en sí, sino de la resistencia a aceptar que está ahí. ¿Cómo se vive con heridas que no se ven? ¿Cómo se aprende a caminar con el alma rota, sin dejar que esa fractura nos impida seguir adelante? Este es quizás uno de los mayores desafíos de nuestra existencia, porque todos, en algún momento, llevamos algo dentro que no sabemos cómo acomodar. Una ausencia, una culpa, una decepción. No importa la edad, el país o la historia personal. Todos somos, en cierta forma, sobrevivientes de lo invisible. Lo primero que hay que entender es que vivir con una herida no significa vivir en sufrimiento. No se trata de negarla, ni tampoco de dejar que defina quiénes somos. Se trata de aprender a integrarla, de aceptar que hay partes de nuestra historia que no se pueden cambiar, pero que sí se pueden resignificar. Una herida emocional es, en muchas ocasiones, un punto de quiebre, algo que marcó un antes y un después, pero también puede ser un punto de inflexión. Un lugar desde donde miramos hacia adentro con más honestidad, donde dejamos de correr hacia afuera y empezamos a preguntarnos, ¿qué necesito realmente? ¿Qué me está pidiendo esta herida? ¿Qué me está mostrando? Y aquí viene algo importante. La herida no siempre quiere ser cerrada de inmediato. A veces quiere ser escuchada, o simplemente sostenida, porque no todo se cura con una solución rápida. Algunas heridas necesitan tiempo, y otras solo necesitan que dejemos de luchar contra ellas para empezar a comprenderlas. Esto no significa romantizar el dolor. El sufrimiento no es virtud en sí mismo. Pero sí puede ser una puerta hacia algo más profundo, el autoconocimiento. Cuando dejamos de temerle a lo que sentimos, empezamos a conocernos de verdad. Y en ese proceso, ocurre algo transformador. Dejamos de juzgarnos por tener una herida, y empezamos a reconocernos por cómo la llevamos. Porque hay una gran diferencia entre tener una herida y convertirse en ella. Podemos tener tristeza sin convertirnos en una persona triste. Podemos haber sufrido sin dejar de ser compasivos. Podemos haber perdido sin perderlo todo. Es aquí donde muchas veces, sin darnos cuenta, aparece algo que no esperábamos: la resiliencia. Esa capacidad humana de volver a levantarnos, aunque no lo hagamos de la misma forma, ni con la misma fuerza. A veces la resiliencia no se ve como valentía épica. A veces se ve como levantarse de la cama después de días difíciles, como hacer una llamada que nos da miedo, como volver a confiar, aunque tengamos miedo de que nos vuelvan a herir. Vivir con una herida emocional no significa rendirse, significa adaptarse, aceptar que esa herida forma parte de nosotros, pero no nos define, y a partir de ahí construir algo nuevo, con más conciencia, con más empatía, con más verdad. Porque cuando entendemos lo que duele, también entendemos lo que importa. Y empezamos a vivir de forma más auténtica, más conectada con nosotros mismos y con los demás. ¿Cómo se acompaña una herida invisible sin dejar que nos consuma? Podríamos empezar diciendo esto: igual que cuidamos el cuerpo cuando está débil, también debemos cuidar el alma cuando está herida. Y ese cuidado no siempre se ve como algo grande. A veces es lo más simple lo que sostiene. Dormir un poco más, alejarnos de quien nos hace daño, decir no cuando nunca lo decimos, pedir ayuda, llorar sin vergüenza, hablar sin miedo a ser juzgados. Esos gestos pequeños pero valientes son actos de amor propio.
Y también son parte del proceso de sanar lo que no sangra. No todo dolor necesita una solución inmediata. No todo dolor necesita una solución inmediata. Pero todo dolor necesita espacio. Espacio para expresarse, para ser validado, para respirar. Cuando no le damos ese espacio, lo que sentimos se acumula, se enquista, y puede terminar transformándose en algo mucho más difícil de gestionar. Una tristeza crónica, una desconexión profunda, una rabia constante que no sabemos de dónde viene. Cuidar una herida emocional significa aceptar que hay días buenos y días no tanto, y que eso no nos hace débiles, nos hace humanos. Significa entender que sanar no es olvidar. Sanar es mirar el pasado sin que nos controle el presente. Es recordar lo que pasó, pero sin que duela igual. Es dejar que lo vivido se convierta en una parte más de nosotros, sin ocuparlo todo. Y aquí hay una verdad dura pero liberadora. Nadie va a sanarnos por nosotros. Podemos recibir apoyo, sí. Podemos encontrar personas que nos acompañen, terapeutas, amigos, libros, caminos. Pero al final, hay una parte del viaje que es profundamente personal. Porque solo uno mismo sabe lo que se siente desde adentro. Solo uno puede decidir cuándo es momento de dejar de huir de ese dolor y empezar a escucharlo con compasión. El objetivo no es eliminar la herida. Es hacer las paces con ella. Entender que es parte de nuestro camino, pero no es nuestro destino. Que podemos avanzar con ella a cuestas, pero con la frente en alto. Que no necesitamos estar completamente sanos para vivir una vida plena. Solo necesitamos estar presentes, conscientes, vivos. Porque sí, hay heridas que no sangran, pero también hay fuerzas que no se ven, y tú las tienes. Aunque no las reconozcas ahora, están ahí, en tu capacidad de sentir, en tu deseo de comprenderte, en ese impulso de seguir adelante, incluso cuando nada tiene sentido. Tal vez hoy esa herida está más viva que tu cuerpo, pero con el tiempo, y con cuidado, también puede ser el punto donde empiece a florecer una nueva versión de ti. Una versión más honesta, más sensible, más libre. Una versión que ya no huye del dolor, sino que lo transforma en sabiduría. Si algo de todo esto resonó en ti, entonces no estás solo. Y eso, en sí mismo, ya es parte de la sanación. Recuerda, sentir no es debilidad. Reconocer lo que duele es un acto de valentía. Y aunque esa herida no sangre, tu capacidad de sentirla es la prueba de que sigues vivo. Gracias por escuchar. Gracias por darte este espacio.